Hola, buenos días a todos. Hoy vengo a hablaros de la dieta Keto, una dieta con la que llevo trabajando hace un montón de años, mucho más tiempo incluso del que está de moda. Ahora hoy en día, con esto de las redes sociales y la información que tenemos, hay muy buen acceso a maneras de cocinar, recetas, hay incluso libros o influencers que se dedican a hablar de ella. Pero cuando yo empecé a trabajarla hace muchos años fue porque llamó la curiosidad, un estudio que leí de un doctor que se llama el doctor Mercola en Estados Unidos. Empezó a trabajarla y empezó incluso a ver la correlación que había con la mejora de marcadores de salud, glucosa, etc., y pérdida de grasa, y también con pacientes oncológicos que estaban pasando por procesos de cáncer, ¿no? Bueno, pues todo esto despertó la curiosidad en mí, empecé a hacer mis primeros pinitos, empecé a estudiar un poquito cómo funcionaba, cuánto tiempo se tardaba, por ejemplo, en entrar en cetosis en el momento tú quitabas los hidratos de carbono, todas estas series de cosas que hoy en día pues ya se van conociendo cada vez más, ¿no? Cuando yo empecé a trabajarla, la gente me tachaba un poco como, no de loco, pero como que era algo que no tenía mucha lógica, ¿no? Esto de quitar los hidratos de carbono, y más en zonas del Mediterráneo, porque nosotros culturalmente comemos una barbaridad de hidratos, como le sucede pues a los italianos, a los griegos, a los franceses de la costa, ¿no? Somos grandes consumidores de hidratos. Entonces que de repente se haga el planteamiento de una dieta en la que no hay un consumo de hidratos, que se reduce su consumo al mínimo que nos puedan aportar las propias fibras, el residual de los propios alimentos, las proteínas, etc., y que se fomente un consumo de grasas, es como que iba en contra de todo lo que se había hablado hasta ahora, ¿no? Cuando la gente buscaba a lo mejor ya no mejorar los marcadores de salud, sino perder grasa, esto que nos contaban antiguamente, ¿no? Que había que quitar las grasas de todo, que las grasas eran las culpables, que todo tenía que ser light, y esta era como el anti lo que siempre se había dicho, ¿no? Bueno, pues yo empecé a trabajar con ella. Al final la dieta cetogénica consiste en cambiar, variar el orden de los macros. Normalmente la gente suele meter una gran cantidad de hidratos bajo en la base de la pirámide, luego las proteínas como moderadas y luego arriba meten las grasas, ¿no? Pues en este caso lo que se le da prioridad es al consumo de grasas, luego las proteínas se mantendrían moderadas, como harías con cualquier otro tipo de dieta, y arriba de la pirámide en este caso estarían los hidratos de carbono, que más bien serían residuales que consumirlos como tal. Bueno, pues el hecho de empezar a hacer una dieta de estas características lo que va a hacer es que mi organismo, que está acostumbrado a que cada vez que necesita energía recurre a la glucosa o a los hidratos de carbono, que al final es como una gasolina Super 98 que es muy fácil de quemar, si tú le haces una restricción, lo primero que sucede durante las 72 horas, que es lo que normalmente de media suele tardar un ser humano en vaciar esa cantidad de glucosa que tenemos almacenada tanto en los músculos como en el hígado, ¿vale? Principalmente, él tiene que buscar mecanismos para obtener energía de alguna otra manera, ¿vale? Porque al final es homeostasis, es supervivencia del ser humano, ¿no? Nosotros no toda la vida hemos tenido a nuestra mano, nosotros porque ahora tenemos la suerte de tener la nevera a 3 pasos y el supermercado a 100 metros, pero antiguamente la gente se tenía que buscar vida, ¿no? Pues el hecho, como os estaba contando, de hacer esa restricción de hidratos de carbono hace que mi organismo tenga que empezar a utilizar las grasas como recurso energético, ¿no? Pasadas esas 72 horas que él va agotando esos recursos almacenados, llega a ese punto de inflexión en el que nuestro sistema nervioso, que es el ingeniero que urde todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, por encima muchas veces de nuestros propios deseos, es cuando él decide que hay que empezar a quemar grasas, ¿vale? Porque grasas hay, tenemos tejido adiposo, encima se está fomentando el consumo de grasas en la dieta, que todavía facilita esta labor más aún, si cabe. Se ponen en marcha las mitocondrias, que son como unos pequeños hornos que tenemos distribuidos por todo el organismo, y eso empieza a combustionar grasas y a obtener energía en forma de grasa. Entonces, eso va a hacer que nuestro porcentaje de grasa vaya bajando. Lo primero que vamos a notar es un descenso del peso rápido, que no es grasa, que muchas veces se confunde, y lo que pasa es que al comer menos hidratos de carbono, como sucede con los deportistas por categorías de peso, perdemos mucha cantidad de agua y eso hace que la báscula baje rápido, ¿no? El siguiente paso poco a poco es que el peso vaya bajando, el porcentaje de grasa vaya bajando. Entonces yo lo recomiendo mucho en personas que quizás tienen poco factor de actividad física, aunque cada vez hay más estudios. Yo he podido hacer pruebas con gente que genera adaptaciones en función también del deporte. Cada deporte tiene una demanda diferente de sustratos energéticos, pero por ejemplo gente que hace entrenamientos de fuerza, que son más dependientes de la ATP, no necesitan tanta cantidad de glucosa como muchas veces se piensan. Entonces hacer uso de estas dietas muchas veces no va a venir bien, ¿no? Para mantenernos en un porcentaje de grasa bajo. Gente que tiene obesidad, que tiene a lo mejor trabajos sedentarios, que se mueven poco, gente que trabaja mucho en la oficina, hace poco deporte, o son camioneros o taxistas, o comerciales, que también tengo muchos, que se pasan muchas horas sentados al volante. También puede ser interesante porque el estar consumiendo continuamente hidratos de carbono en una situación en la que no hay un uso muy drástico porque no hay mucha actividad física, pues también puede ser interesante, ¿no? A nivel salud, incluso
incluso de una manera de controlar el peso, incluso mejorar a pesar de ser sedentaria, ¿no? Muchas veces la gente se plantea cuánto tiempo tarda una persona en entrar en cetosis en el momento que yo empiezo a hacer el planning, ¿no? Pues la media suelen ser unas 72 horas, eso se da prácticamente en todos los seres humanos. Yo he hecho muchas pruebas, incluso con diferentes perfiles de personas, gente a lo mejor más obesa, más muscular, menos hombres, mujeres, y se suele dar esa media, ¿no? Pues pasadas esas 72 horas, que es lo que tarda mi cuerpo en quemar la energía en forma de hidratos de carbono que tengo almacenada tanto en los músculos como en el hígado, a partir de ahí es cuando él ya tiene que buscar esos mecanismos adaptativos para empezar a quemar las grasas y obtener energía de ahí, porque no le queda otra. Los alimentos que más interesante resulta consumir en cetosis posiblemente serían las grasas, ¿no? Que sería la base fundamental de esta dieta, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho consumir grasas monopoliinsaturadas. Luego hay muchos estudios, como por ejemplo las aceitunas, el aguacate, el aceite de oliva, los huevos completos, carnes y pescados magros, los frutos secos. Todo este tipo de alimentos que tienen bastante carga de grasas son muy agradecidos porque también tienen un alto poder saciante, y lo normal es que la persona sienta necesidad de consumir hidratos, que es lo que no tiene. También una cosa que funciona bastante bien y que ayuda a mantener la cetosis, incluso a entrar de una mejor manera, son los triglicéridos de cadena media, que son los ácidos grasos MCT, como por ejemplo el aceite de coco, que en España no es muy cultural. Yo siempre le daré más importancia al virgen extra, pero en este caso el MCT nos puede venir bien, porque si yo estoy haciendo una cetosis y al mismo tiempo entreno, los MCT se asimilan por una vía diferente de las grasas normales, entonces nos dan un pico de energía similar al de los hidratos, pero sin cortarnos el hecho de estar en cetosis. En cuanto a los efectos secundarios que se pueden dar muchas veces cuando uno hace una dieta cetogénica, primero estaría el factor social, ¿no? El estar como apartados del resto del grupo, porque uno está consumiendo hidratos y todo el mundo está consumiendo hidratos y tú no, eso puede tener un efecto mental sobre todo. Y luego a nivel fisiológico, muchas veces la gente lo que nota es que los primeros días se nota como apática, incluso mucha gente experimenta cefaleas, dolores de cabeza, etc. Esto tiene una relación directa con el volumen de agua corporal. Como os he explicado antes, si uno deja de consumir hidratos de carbono, al ir vaciando el glucógeno y el agua que mantiene dentro de mi cuerpo, que hace que mi nivel de agua corporal vaya descendiendo, y como os he hablado incluso en vídeos del corte de peso, que no es que venga a cuento, pero tiene una relación, al bajar mi nivel de agua corporal, mi tensión arterial tiende a caer un poquito, y eso puede llegar a hacer que tenga esos dolores de cabeza, cefaleas. Entonces, un truquito sería quizás los primeros días con la transición añadir un poco más de sodio a la comida, y el sodio va a tener ese efecto retenedor del agua para que la tensión no baje y no tener esos dolorcillos de cabeza. En cuanto a si la dieta cetogénica es segura a largo plazo o no lo es, cada vez hay más estudios, cada vez hay incluso estudios de muy largo plazo. Podéis ver papers, incluso programas que han hablado de ello. Hay gente que se ha pasado varios años en cetosis. No hay ningún problema siempre que uno genere adherencia y sus necesidades no requieran un extra de hidratos de carbono. El cuerpo va a ir generando adaptaciones y cada vez vamos a ser más eficientes a la hora de mantener la dieta cetogénica en el tiempo. Sí que es verdad que yo he visto, aparte de en estudios científicos, papers, etc., incluso yo probándolo en mis propios clientes, que cuando una persona tiene un problema de hipotiroidismo, sí que yo recomiendo, sería aconsejable, durante X periodos de tiempo seguidos de hacer la dieta cetogénica, meter como pequeños refits o recargas de hidratos de carbono, de alguna manera dándole como un estímulo al metabolismo para que se active, como el que echa leña a la hoguera, para que luego cuando vuelva otra vez a meter la dieta cetogénica sea mucho más efectiva. En cuanto a si se puede consumir alcohol o no en la dieta cetogénica, lo primero que habría que ver es qué tipo de alcohol consumo. La mayoría de alcoholes suelen tener una proporción elevada de azúcares de manera directa o indirecta, ¿no? El ron es caña de azúcar. En el caso de la cerveza lleva maltosa y al final es un hidrato de carbono con un índice glucémico muy elevado, entonces me va a sacar de la cetosis, ¿no? Si por el contrario viviese de manera ocasional, por ejemplo, una pequeña copa de vino tinto, como el índice glucémico es muy bajo y si es algo ocasional, pues podría llegar a consumirla, pero que la idea es no consumir alcohol, desde luego. En cuanto a si se puede o no hacer ejercicio intenso, va a depender mucho de la adaptación de cada persona. Al final la respuesta a la cetogénica y al deporte es algo personal e intransferible. O sea, hay tantas maneras y posibilidades como seres humanos hay en el planeta. Entonces yo he visto gente no poder hacer deporte más allá de levantamientos de pesas o de corta intensidad, y también he trabajado con gente y he podido ver gente que son deportistas incluso de resistencia, que han conseguido generar adaptaciones en su cuerpo y son capaces de hacer hasta medias maratones sin tener una dependencia de los hidratos de carbono. Para terminar,
Para todos aquellos que tengáis curiosidad en saber un poquito más sobre esto, podéis hacerlo de dos maneras. Podéis contratar mis servicios a través de mi propia web o incluso buscar un profesional que esté cualificado para que os asesore. O también tenéis la posibilidad de entrar en mi propia web www.davidrojas.es y ahí tenéis un contenido descargable que os explica un poquito el cómo vosotros manejaros con los macros y poder hacer esas primeras estimaciones para hacer vuestro propio plan nutricional. Nos vemos en el siguiente vídeo.